Muy bien, estamos en vivo y en directo, probando en vivo y en directo. Muy buenas noches, nos estamos conectando. Muy buenas noches. Buenas noches, ya estamos aquí en Zoom. Estamos en vivo y directo. Ya, aquí, listo. Muy buenas noches, vamos a esperar un poco a que se vayan conectando nuestros usuarios. Bienvenidos a nuestra clase abierta de hoy. Hoy ya se me olvidó qué fecha es. Pasa tan rápido el tiempo que no sé qué fecha es, pero así ya estamos 14 de julio de 2021. Muy buenas noches, espero se encuentren bien. Iniciamos nuestra sesión de clase abierta. Como siempre, por favor, salúdennos, díganos desde dónde nos están saludando, dónde están, desde dónde están escuchándonos. Ya se van conectando nuestros estudiantes virtuales a esta clase abierta, estudiantes que no son solo de la universidad, sino que provienen de distintos lugares, de distintos recorridos. Por favor, salúdenos y díganos desde dónde nos están hablando. Muy buenas noches a nuestra clase abierta del día de hoy. Ya con esta completamos, bueno, ya vamos 7 clases abiertas. ¿Cómo pasa el tiempo? La idea es mantenernos en este espacio de difusión, gracias a los invitados también que nos han estado apoyando de manera constante en esta iniciativa, pues que no es fácil llevarla a cabo, que requiere constancia, que requiere mucha paciencia y también, por supuesto, el gran apoyo de las personas, de los profesores, de los intelectuales, de los pensadores, que vienen a este espacio básicamente ¿a qué? A brindarnos unas visiones sobre los temas que hacen noticia y que hacen historia, temas coyunturales. Por supuesto, pues vivimos en un país donde pasan tantas cosas que digerirlas es bastante complejo, ¿no? No acabamos de digerir lo de la CIDH cuando ya teníamos unos colombianos en Haití haciendo cosas indebidas y tenemos ahora el tema de Cuba, que lo vamos incluso a tocar hoy con la doble moral que también hay frente a las recomendaciones que surgen de la CIDH, porque nos sorprenden las protestas en Cuba, pero no nos sorprenden las protestas en Colombia. Y bueno, una serie de escenarios que son complejos y que precisamente esta clase abierta tiene ¿qué objetivo? El objetivo de generar un debate argumentado, un debate razonado y un debate crítico también sobre las limitaciones, que hoy también hablaremos de estas recomendaciones de la CIDH y qué es lo que significan para Colombia, qué son unas recomendaciones, qué es la CIDH. Y hoy les ofrecemos, mientras estamos esperando a que más personas se conecten el día de hoy, y hoy les ofrecemos también un servicio adicional, un servicio que hemos venido trabajando desde la Universidad Distrital, desde Comunicación Social y Periodismo, y es la iniciativa de comunicación SUD, Periodismo, Investigación y Datos, una iniciativa de 4 estudiantes de Comunicación Social y Periodismo, quienes han unido en un trabajo muy interesante y que con apenas un mes de conformado ya llevamos 3 informes. Y hoy tenemos el objetivo de presentar ese informe, el informe relacionado con la CIDH. Entonces, hoy tenemos una sorpresa también para ustedes, y es a una estudiante de Comunicación Social y Periodismo quien estará brindando un contexto para los invitados, o para el invitado y para el moderador, que es el rol que ejerzo yo, para poder contextualizar lo que se ha hecho con la CIDH. Entonces, mientras vamos iniciando esta sesión, voy compartiéndoles el enlace, por favor, para que nos puedan ayudar. Nos puedan ayudar a difundir esta iniciativa hecha por estudiantes con un periodismo de investigación, de información, de datos preparados, de datos que están diseñados precisamente para generar contextos. Ahí por el chat en vivo en Facebook acabo de enviar el enlace que a continuación va a estar explicando nuestra compañera, nuestra estudiante, una de las estudiantes más destacadas del programa de Comunicación Social y Periodismo, Erika Lara, quien estará hoy en representación de sus compañeras brindando los elementos fundamentales de este informe y
cada 15 días vamos a estar con una de nuestras compañeras quienes estarán presentando este informe. Hoy es el turno de Erika, de hoy en 15 días estará otra compañera y así sucesivamente para que ustedes también conozcan que esta iniciativa de clase abierta no es una iniciativa solo entre profesores, sino que es abierta en el sentido en que también los estudiantes tienen la palabra, pero no solo tienen la palabra para hablar de lo que sea, sino que tienen la palabra para hablar con argumentación, con datos, no solo desde el denuncismo, no solo desde la queja, sino también desde la propuesta estructurada. Entonces, ya sin más preámbulos, ya tenemos un buen número de conectados, pero antes los saludamos, ¿no? Saludamos a Paulina Fonseca. Hola, Paulina, muy buenas noches. Felipe Aponte, muy buenas noches. Felipe ha estado muy juicioso con las clases abiertas, así como es de juicioso en las clases ya de contexto curricular. Fabián Arturo, muy buenas noches. Laura Rodríguez nos saluda. Hola, Laura, muy buenas noches. Nuestro también amigo de la corporación Fasol, Carlos Ojeda. Muy buenas noches, Carlos, quien es uno de los inspiradores también de esta iniciativa que estuvimos generando y sembrando desde el año pasado. Saludamos también a John Puentes. Muy buenas noches. Tenemos un muy buen número de conectados. Y esa es la hora de saludar a nuestro invitado, al profesor Dustin Tajicín Gómez, quien es uno de los profesores también que no solo admiro por su trayectoria como docente, su trayectoria académica, sino por su capacidad también didáctica de poder orientar distintos temas de coyuntura desde una óptica crítica, también desde una óptica mordaz y aguda, seguramente será un invitado constante a este espacio de clase abierta. Teníamos pendiente invitarlo, pero queríamos que fuera en un tema polémico, en un tema que nos abre distintas perspectivas, y qué bueno que sea el día de hoy. No quiero presentar a Dustin y sus títulos académicos porque creo que él siempre los presenta de una manera mucho más interesante que lo puede hacer un moderador. Dustin, muy buenas noches y qué alegría tenerte en este espacio. Hola, buenas noches, qué gustazo, qué bonito que tengamos estos momentos de disertación, y gracias también por invitarme porque considero que es imperativo que la academia genere a través de estas propuestas una forma de interactuar con la coyuntura del momento, porque para eso también estamos nosotros. No solamente para decir esto está bien o esto está mal, sino para generar debates de construcciones y construcciones del conocimiento. Entonces, muy bonito y gracias por abrirme estos espacios y espero que podamos en el transcurso del tiempo que tengamos poder ampliar y enriquecernos frente a estas recomendaciones del CIT. Listo, hoy tenemos 6DH, ¿no? Dustin, lo que decía, este es un país en el que pasan tantas cosas todos los días que ya las recomendaciones parecen haber quedado allá en la gaveta, entonces nos toca con afán ir recopilando toda esta coyuntura. Esta semana ya pasó lo de Haití, pasó lo de Cuba, hay tantas cosas que pasó hasta lo de las vacunas de patarroyo, entonces son tantas cosas que suceden, pero hay que también frenar y darle un contexto a eso. Entonces, bienvenido para hablar hoy de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que me pasa a veces lo mismo que Benedetti, lo confundo con la Corte. Entonces, pasan esos lapsus, pero precisamente para evitar esos lapsus tenemos hoy a nuestra compañera Erika Lara, quien nos va a empezar en 5 minutos a dar el contexto de lo que hoy es el informe de la iniciativa Comunicación SUD, Periodismo, Investigación y Datos, iniciativa que está liderada por 4 estudiantes, por Erika Lara, por Angie Sicua, por Juanita Peña y por Paula Francisca Calderón. Entonces te damos el paso, Erika, mientras yo aquí en el chat en vivo voy compartiendo el informe para que por favor lo descarguen y apoyemos a las compañeras y seamos coherentes en que nos quejamos muchas veces que no hay información, pero si no apoyamos este tipo de información, pues nuestras compañeras se desmotivan y pues no vuelven a hacer estos excelentes productos. Muy bien, profe. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a todos los que se han conectado en este momento para ver esta iniciativa que, como dijo el profe, pues es periodismo, investigación y datos, que es lo que nosotros tenemos en este momento para mostrarles.
Bueno, hablando del contexto de lo que es la CIDH, siempre es muy importante tener en cuenta qué es lo que conoce la gente de la CIDH, si es que acaso son conscientes de lo que significa que esta comisión haya venido a Colombia. Y lo que decía el profesor es completamente cierto y que le pasa a los políticos y le pasa a la gente del común, y es precisamente esa dualidad que hay entre la comisión y la corte. Es ese punto en específico en el que nosotros estamos basándonos en el informe. Hay que tener en cuenta que esta es una comisión que viene directamente pues, de los Estados Unidos, es una intervención extranjera que nosotros estamos teniendo en nuestro país. Adicional a eso, es una organización que viene desde la OEA, desde la Organización de los Estados Americanos. Tiene su sede en Washington, así que hay que tener muy en cuenta todo lo que esto abarca, todo lo que engloba y todo lo que supone la visita de esta comisión a nuestro país. Adicional a eso, las personas no saben cómo se compone esta comisión, no saben quiénes son los organizadores, quiénes están tras de estas visitas, y en este caso nosotros investigamos y hallamos que se encuentra compuesta por 7 miembros. En este caso son 7 miembros que se desempeñan completamente de forma personal, pero que son escogidos por todos los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. De estos 7 miembros, nos encontramos con 5 mujeres, lo cual es una participación bastante grande en cuanto al componente femenino, y otros 2 miembros que pues son la parte masculina de la organización. Adicional a esto. Erika, ¿te comparto el informe? Por favor, profesor, es tan amable. Sí, por favor. Eso, sí, la idea es compartir también el informe para que nuestros espectadores vayan viendo el trabajo pues, que se está realizando desde Comunicación SUD, Periodismo, Investigación y Datos. Vamos a ver si ya creo que se está compartiendo. Sí. Mientras sigue tranquila hablando, que yo lo voy pasando. Caso, bueno, el informe pues es bastante completo, ustedes entenderán, son 5 páginas que en 5 minutos que tengo en ese momento pues no es posible que se los explique todos, pero es precisamente eso, un abrebocas para que ustedes se den cuenta de lo que se trata el informe y se vayan rapidito a chismosearlo, a leerlo y a entender de qué es lo que nosotros estamos hablando. Recuerden que nosotros lo que hacemos es un periodismo de investigación y datos, todo lo que nosotros les ofrecemos son cifras, fechas y datos concretos que a ustedes les pueden interesar. Ahí estamos viendo, como les dije anteriormente, la composición de la CIDH viene de la OEA de los Estados Unidos y su sede es en Washington. Les estaba comentando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos maneja 2 tipos de visitas. Estos 2 tipos de visitas son las visitas in loco y la visita de trabajo. La visita de trabajo fue la que nosotros tuvimos aquí en Colombia. Eso es un tema importantísimo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de examinar la visita de derechos humanos. ¿Por qué se decidió por una visita de trabajo y no por una visita en loco? ¿Cuál es la diferencia de estas 2 visitas? ¿En qué visita asiste todo el comité? ¿En qué visita asiste solo unos cuantos? Adicional a eso tenemos, para que se evite la confusión, para que no le pase a Benedetti, para que no le pase a Wilches y no les pase a ustedes, es entender qué es comisión y qué es corte, cuál es la diferencia. Recordemos que la comisión, pues, en su sentido más amplio, para que ustedes lo puedan entender, no tiene un carácter vinculante. Eso lo va a estar explicando nuestro invitado más adelante. ¿Qué quiere decir? Si esto tiene una repercusión legal, si estos son más o menos los consejos que le podría dar un amigo a cualquier otra persona, o si esto tiene un carácter judicial, si son de estricto cumplimiento. Por su parte, la Corte, que es todo lo contrario, que tiene pues si es un cumplimiento, si es una cuestión legal, y se encarga de sancionar a los estados. Recordemos que se sanciona al estado y no al gobierno de turno. Además de esto, importantísimo que tuviéramos en cuenta cuáles son los otros conflictos en los que ha participado la CIDH. No es la primera vez que visita Colombia, pero tampoco es la primera vez que interviene en muchos otros conflictos. Desde estos conflictos tenemos en Argentina desde el 79, en Chile desde el 74. También pasamos por países como Perú, Nicaragua, la última visita que se realizó a Venezuela en el 2020 y la actual que tenemos en Colombia en el 2021. Recordar que en algunas de estas visitas se presentaba la visita de la comisión precisamente cuando se estaban viviendo épocas de dictadura. Entonces es precisamente qué significa que la comisión decida intervenir en estos países cuando se están teniendo pues esta serie de conflictos. Adicional a eso, en la última parte de nuestro informe tenemos pues lo que es la visita a Colombia,
cuántos días estuvo la comisión acá, por quién estuvo encabezada, cuáles fueron los otros dos representantes que acompañaron la visita, que la encabezó pues obviamente la presidenta de la comisión, que es la comisionada Antonia Urréjola. Y por último, el informe final, cuáles fueron las recomendaciones y observaciones que hizo la CIDH a la visita a Colombia. Observaciones muy puntuales que hay que tener en cuenta pues en el momento de evaluar la visita que se ha realizado. Y por último, tenemos la evaluación de esas recomendaciones. ¿Son destacadas? ¿Tienen alguna relevancia? ¿O ya se habían dicho? Por eso en la última parte le ponemos ciertas pero viejas. Lo que ellos pusieron en su informe no es precisamente que esté mal o que no lo, o sea, como dijo el presidente, que no lo fue, que dio a entender que no lo iba a acatar, sino que son cosas que ya fueron dichas. En esta parte del informe exponemos precisamente qué se ha dicho anteriormente alrededor de estos puntos que expone la CIDH y por qué podrían ser o no ser viables o por qué incluso se lleva años pensando, por ejemplo, en la reestructuración de la policía. Es una propuesta que no es de ayer, no es de antier, no es una propuesta original de la CIDH, es una propuesta que ya se ha venido trabajando desde hace más o menos 30 años. Entonces, es entrar en contexto en lo que significa la visita de la CIDH, lo que se puede sacar de provecho de esas recomendaciones y bueno, el análisis profundo de lo que estas observaciones pueden dar a lugar en nuestro contexto nacional. Y por último, la pregunta de cierre, la pregunta con la que ustedes se pueden quedar, pues para que hagan introspección y ustedes mismos generen su debate y generen su opinión al respecto es, ¿por qué se necesita que otros nos digan lo que ya sabemos? ¿Por qué necesitamos como país, como Estado tan formado y tan reconocido internacionalmente, que un organismo extranjero venga a decirnos que algo está mal o venga a decirnos cómo cambiarlo si nosotros ya nos hemos dado cuenta de eso? Bueno, eso es un abrebocas del informe. Como les dije anteriormente, los invitamos a que se echen una pasada por el informe, lo lean completo y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, estaremos atentos por el chat a responder. Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por prestar atención y bueno, nos estaremos viendo en otras oportunidades con más informes. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Erika, por este importante contexto que nos dejas de la iniciativa Comunicaciones UD, Periodismo de Investigación y Datos. De nuevo, los invitamos a descargarlo, a que nos dejen sus opiniones en el Facebook de cómo ven el informe, que nos puedan sugerir también otras iniciativas para poder hacer este tipo de informes cada vez con más criterio. Muchas gracias, Erika, y es un contexto pues que nos quedamos para trabajar hoy con nuestro invitado Dustin Gómez, en donde ya, Dustin, aquí ya lo veo en pantalla, sí, ya, perfecto, lo veo en pantalla. Dustin, pues aquí ya Erika nos deja un contexto, nos deja el balón servido para poder empezar a jugar y hacerte la primera pregunta. ¿Cuál es el panorama general y el sabor que te deja estas recomendaciones y este informe de la CIDH? Yo le hago varias lecturas, ¿no? La primera es que claramente el documento es contundente, claro y conciso, estableciendo que el gobierno de Colombia, a través de su partido hegemónico, la única forma que ha tratado de contrarrestar la reivindicación de derechos sociales ha sido por la violencia, ¿no? Eso es contundente. En sus 187 párrafos, en sus 41 recomendaciones, esa, a mi juicio, es la síntesis, ¿no? Y que esta violencia no es generalizada, es decir, no la podemos reducir a simplemente la palabra violencia, sino que hay violencia basada en género, violencia basada étnica, violencia hacia periodistas, hacia las misiones médicas, uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes del Estado, ¿cierto? Denuncia de desaparición, irregularidades en los traslados. Entonces, esa sería como la primera lectura. La CIP, o el CIP, no sé cómo se diga exactamente, su línea argumentativa es: el Estado colombiano utiliza la violencia en todas sus maneras para contrarrestar la reivindicación de derechos sociales. Esa es la primera.
La segunda lectura que yo veo es que el CID pues, es una institución de la OEA. La OEA es un ente multilateral de América, entre comillas, porque claramente la OEA es una institución de los Estados Unidos, así de sencillo. En términos de Mao Zedong, es el poder blanco de los Estados Unidos. Y que recordemos que nuestro primer socio es Estados Unidos y en consecuencia, si usted mira las relaciones políticas de Colombia con Estados Unidos, se basan en que nosotros hacemos lo que ellos digan. Y desde esa óptica, claramente, el gobierno de Estados Unidos le está diciendo a Colombia, no estamos de acuerdo con la forma como usted contrarresta, ¿no? Esa sería mi segunda lectura. Y la tercera lectura que yo le hago a este documento es que claramente nuestro representante, el representante del gobierno colombiano en la OEA, no es nadie. Su gestión es totalmente desastrosa en todo el sentido de la palabra. Que es nuestro ex procurador, si no me equivoco, y si no, pues ofrezco disculpas, y pues claramente aquí en Colombia, pues se la pasó cazando brujas, siendo retardatario, creyendo que estábamos en la Edad Media, llegó a la OEA, y se nota que no tuvo ninguna, dado la forma como está escrito el documento, ninguna injerencia. Entonces, ineficiente su gestión, como muchos de los que están con el partido hegemónico de Colombia y que, como la canciller, que también generaba una cantidad de exabruptos. Esa es mi tercera. Y la cuarta lectura que yo lo hago a este documento, y es lo que sí yo discrepo enormemente, es que a mi juicio no podemos caer en el discurso dicotómico de buenos y malos. A mi juicio eso es muy simplista, es reduccionista, es concebir que lo que dice el CID, que es el Estado no ha hecho nada, en términos generales, exceptuando por ahí un decreto que hizo la alcaldía de Bogotá, por ahí lo tengo, el decreto 03 del 2021 en su artículo 33, para no utilizar armas y que hizo eso que se redujera un poco la violencia aquí en Bogotá. Pero el resto de documentos todo el tiempo es mal. Y entonces, a mi juicio, quedamos es, los que estamos a favor de la protesta somos los buenos y el Estado es el malo. Y no, yo discrepo enormemente en esas dicotomías de hombre, mujer, blanco y negro, bueno y malo, porque no podemos negar que lo que está pasando en Colombia no es solamente del gobierno del presente. O sea, las reivindicaciones sociales de una detestable inequidad en la distribución del ingreso, ¿no? Que en el 2016 se refrendaron los acuerdos de paz y claramente están limitados, aunque eso está en el plan de desarrollo de nuestro gobierno actual. O sea, si usted ve el plan de desarrollo y dice que no están de acuerdo en la forma como se contempló esta paz. Que la protesta social está avalada por la Constitución en su artículo 37, que está avalada por la Secretaría de la ONU de Derechos Humanos, ¿cierto? Y que la gran mayoría de las protestas no hubo el factor de violencia. O sea, los cálculos son más del 85% de los procesos que hubo, no hubo violencia, y que esa violencia, que es lo que más legitimizaba estos documentos, estos medios de comunicación de la derecha, que parecen amarillistas en todo sentido de la palabra. Pero es para finiquitar. Mi primera lectura es: el Estado colombiano utiliza la violencia en todas sus formas para deslegitimizar la protesta social. Esa es mi primera. La segunda, que tenemos un representante ineficiente, y lo demuestra este proceso. La tercera, que no podemos llegar, a mi juicio, discrepo de ese lugar, a que somos buenos y malos. Y la cuarta es que la protesta social es un derecho constitucional y que hay toda una cadena de variables que son necesarias debatirlas, y no podemos quedarnos que estamos en el mejor mundo posible, porque claramente hay que mejorar. O sea, y eso hace que pues no podemos caer en que el Estado es el malo y nosotros somos los buenos, o al revés, porque sería reducir muchísimo el debate y la crítica. Ese es mi primer aporte. Te escucho, Jaime. Perfecto, Agustín. Aquí como buen estudiante
tomé las cuatro lecturas precisamente para ir ampliando sobre cada una de ellas. Y empecemos con la primera. Hablemos de las violencias, que es uno de los puntos interesantes que tiene el informe, que logra romper la idea de una violencia únicamente ligada al conflicto armado, como se ha querido siempre entender, ocultando otro tipo de violencias, que las movilizaciones sociales sí que han dejado clara la violencia institucional, la violencia estructural, la violencia de la exclusión. No nos gusta que aparezca la gente en Cali porque nos revela muchos más los problemas de desigualdad, de profunda división que se ven entre la concentración de la riqueza y una exclusión económica y también social. Hablemos un poco de eso, Austin. ¿Qué ha sucedido también en Colombia para que haya, por parte, digamos, del gobierno y las institucionalidades y de sectores sociales también, renuentes a la transformación social? ¿Cuál ha sido la razón por la que esas violencias u esas otras violencias han generado tanta irritación de los sectores más extremistas? ¿A qué se debe la idea o la sensación de estar negando esas violencias que la CIDH en el informe ya deja explícitas, la violencia de género, entre todas las violencias que están ahí destacadas? Yo digo que es el tejido social colombiano, decir, bueno, no, es que solamente decir tejido social colombiano ya a mi juicio es un reduccionismo, porque no creo que exista una Colombia, sino muchas Colombias. Colombia exhibe unos indicadores socioeconómicos bastante preocupantes, ¿no? Que también los muestra el documento. Por ejemplo, más de 21 millones de personas en Colombia tienen pobreza monetaria y más de 7 millones tienen pobreza extrema, ¿cierto? Eso quiere decir que más o menos la mitad de nosotros no tiene para comer las tres comidas al día, ¿cierto? Eso ya es un problema fuerte. Si miramos la distribución del ingreso a términos del 2017 con el PNUD, en Colombia 2.700 personas mal contadas se quedan con el 76.6% del PIB. Eso, para que lo comprendamos mejor, es si Colombia produce 1.000 pesos, 760 se quedan en 2.700 personas y 240 se quedan en 49.900.000. Por eso, a mi juicio, en Colombia no existe la clase media, sino una minoría selecta que son los dueños de los bienes de producción y una cantidad de pobretones como tú y yo, de diferentes características claramente. Sí, pero pobretones, no existe sí, clase porque media. vivimos de un salario. Y si usted vive de un salario es pobre, va desde esa nube. O no, Jaime, si a ti te echan o a mí me echan, ¿qué vamos a hacer? No. Entonces, eso ya es un hueco. En estos momentos estoy echado de la distrital. Esta es pura actividad de amor al arte. Sí, entonces, una es esa, a mi juicio, una primera es esa, la distribución del ingreso es radicalmente detestable, diría que es más, la palabra distribución me parece que es demasiado ostentosa y eso genera unos quiebres en que, si seguimos lo que dice Stiglitz, solo la probabilidad de que un rico deje de ser rico es menos del 1%, la probabilidad de que un pobre deje de ser pobre también es menos de 1%. Entonces, eso ya genera unas discriminaciones radicalmente fuertes en Colombia. La segunda es la distribución también de la tierra. En Colombia no ha habido reformas agrarias, sino unos decreticos, ¿no?, que tratan de apaciguar esta inequidad y donde los proyectos de desarrollo económico de corte neoliberal pues han hecho que, por ejemplo, desde el coeficiente de Gini, que es una medición de 0 a 1, tengamos una distribución de la tierra del 0.86, es decir que la gran mayoría de la población colombiana que tiene que ver con tierras no son suyas y eso también ha sido una expoliación para demás procesos inadecuados, ¿cierto? Si miramos, por ejemplo, la impunidad, en Colombia la impunidad, según los últimos reportes, está entre el 86 y el 94% de homicidio doloso, es decir que asesinar no importa en Colombia. Si vemos, por ejemplo, más o menos de cada 100.000 habitantes en Colombia, 23 mueren, ¿no?, son asesinados.
Y todo esto es toda una conglomeración de que tanto el tejido social colombiano como el ecosistema empresarial no es apto, o por lo menos es precario para afrontar y la necesidad de reconfigurar un nuevo contrato social que gracias a 1991 con la Constitución, pues hubo, digamos, una posible nueva sociedad colombiana. Porque eso también tenemos que tenerlo claro. No es lo mismo el ciudadano desde 1991 para acá, al del 91 para atrás que lo acusaba o estaba suscrito a la Constitución de 1886. Eso también tenemos que tenerlo claro. Colombia, con todo lo negativo que tiene, también hay cosas que han mejorado. Pero hay otras que no solamente son de este gobierno. O sea, la distribución del ingreso se amplió después de que desde que el Estado colombiano en 1990 se volviera neoliberal, que ayudó a los grandes capitales en detrimento de los pequeños capitales. Ahí viene desde el 90, pues, el señor Duque pues apenas lleva 3 años desde esa óptica, aunque sigue la misma línea neoliberal. Lo rural aquí en Colombia pareciera que no existiera. El último censo que tenemos de los rurales del año 2014, después de la década de los 60 que hicieron el anterior censo. Entonces, ¿de qué hablamos ahorita mismo por lo rural, donde se ven aún más las brechas? Entonces, es un conglomerado de variables que muchas de ellas se mostraron en el paro, ¿cierto? Que muchas de ellas necesitan resarcirse, ¿no? Por ejemplo, que no se cumplen los acuerdos del 2016 de La Habana, que no se cumplen eso tan específico que dice la concesión de los derechos económicos de salud y educación en promedio, pero también no podemos decir que sí ha cambiado la sociedad colombiana. Es que a lo que yo voy es que, aunque yo estoy de acuerdo con muchas de las formas de protestar, que es necesaria la reivindicación, también no podemos caernos en que, pues repito, nosotros somos los buenos y ellos son los malos, porque eso es muy facilista. O sea, la pedagogía crítica lo ha demostrado que es muy fácil decir todo es una miércoles, y disculpen mi lenguaje coloquial, pero también usted qué está haciendo por ello. O sea, ¿qué también hace la sociedad colombiana para mejorar ese proceso? Porque no solamente nos podemos quedar con un gobierno, que estoy totalmente de acuerdo, negligente, pero que no solamente ellos, es el contrato social que hemos nosotros reivindicado con los gobiernos neoliberales. Pero hay también, ¿qué hace usted para cambiar ese proceso? Espero haber respondido tu pregunta. Por supuesto que la respondes, porque una de las violencias que más ha visibilizado esta movilización social es una violencia económica que trae una violencia estructural, una violencia en donde pues vamos yo creo que ese tema de la clase media sí que aplica. Me impresiona el dato que hablas de las probabilidades de que un rico deje de ser rico y que un pobre deje de ser pobre. Es increíble, ese dato es revelador, pero también no caer, y mira que lo que tú estás diciendo en estos momentos me trae a la reflexión hoy de lo que sucedió con la reforma tributaria, Dosti. Nos quejamos durante 2 meses del tema de la reforma tributaria. En esto también habrá que preguntarse qué está pasando con las facultades de economía en el país, pero no hubo ninguna contrapropuesta de reforma tributaria en 2 meses. O sea, el gobierno también logra poner a disposición un aparato técnico o tecnocrático para llevar a cabo una reforma, y yo creo, Dostin, que en una facultad de economía de una universidad, a los profesores muchas veces nos ponen a hacer tantas cosas que a veces no tienen sentido. En 2 meses un equipo de profesores creo que puede llegar a ser por lo menos un esbozo de una reforma tributaria. Entonces también no nos movemos, y hoy tenemos ya otra reforma que no la he leído porque hasta hoy empezó a surgir el debate, pero que seguramente pues no creo que haya tenido grandes cambios. Por supuesto, José Manuel Restrepo tiene otros manejos menos, digamos, descarados que Carrasquilla, aunque estén en el mismo nivel pues, de clientelismo, pero de otra manera lo logra presentar. Y mira que hoy no, o sea, hoy se presentó la reforma tributaria y no hubo ninguna reacción. Entonces también, si quedamos en esa lógica dicotómica y no pasamos al nivel de las propuestas, también es un poco
complejo. Muy bien, interesante esa visión. Yo creo que esa visión económica estamos muy mal formados todavía en eso y creo que debemos también tratar de entender estas visiones. Bueno, vamos con la segunda lectura que haces, que es frente a la visión de los representantes del Estado. Y te predispone a una predisposición de tu comentario en el sentido que pues el gobierno lo dice de una manera muy torpe en el momento que dice que las decisiones, las recomendaciones de la CIDH pues no las van a seguir. O sea, el gobierno no tiene necesidad de decir eso porque pues efectivamente no se siguen, ¿sí? O sea, son recomendaciones. Por eso hay un marco en que los estados son discrecionales de aceptarlo. Pero lo que tú hablas frente a la representación también institucional en el momento de responder a estas recomendaciones, a estos informes también, ¿qué es lo que está hablando de nosotros y de la composición institucional del Estado y del gobierno? No, yo lo que veo es una negligencia, ¿no? Una falta de tacto, una falta de cancillería, una falta de relaciones internacionales, porque claramente un Estado que se vanagloria por ser la única democracia en Latinoamérica, ¿no? Porque así he escuchado a constitucionalistas diciendo eso, hacer un Estado de Derecho, pues que le diga a un ente multilateral auspiciado por Estados Unidos que no lo va a hacer porque lo considera irrelevante, pues se pone al mismo nivel de lo que tanto critica, porque así hizo el señor Maduro cuando votó estos del CID, así hizo también el señor Ortega, ¿no? Si jugamos a izquierdas y derechas y todo ese cuento, así hizo nuestro señor Bolsonaro, y esto demuestra es que ese discurso de democracia, ese discurso de Estado de Derecho, le falta muchísimo a Colombia, y que no solamente se basa en que un partido político lo esté diciendo, sino que pareciera que es una característica de la derecha o de esta derecha terrateniente que se está tomando el país de nuevo, en que conciben que lo que importa es de las montañas para acá y las montañas para allá, pues si no va dentro de su discurso. Sin olvidar que cuando llegaron esos documentos, por ejemplo, a Venezuela, yo me acuerdo muchísimo a nuestra querida vicepresidente sancionando, diciendo que cómo era posible, que están vulnerando, bla, 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 o lo que tú también dijiste con lo que está pasando ahorita en Cuba, ¿no? Que ahora sí, no, Cuba la libertad, Cuba, todo esto sin negar que, pues, la dictadura castrista, que ya no, ahora es, ¿cómo es que se llama el nuevo? ¿Cómo se llama el nuevo presidente de Cuba? Bueno, que viene derivado de ellos, ¿no? Eso sí es la misma tónica, pero ahí sí, ¿no? Ahí sí están vulnerando los derechos, ahí sí asesinaron a una persona y salen por todo lado, supremamente mediático, y que también deja mucho de que desear de qué clase de sociedad somos en Colombia. O sea, pareciera que nuestros medios de comunicación lo que nos están diciendo es más relevante la reivindicación de los derechos sociales de los señores cubanos que la reivindicación de ustedes, donde más de 70 personas fueron asesinadas. O sea, es un dato contundente, asesinadas. No voy a decir por qué, pero fueron asesinadas, ¿no? En esos meses, una de las protestas más largas que ha tenido, por lo menos en el siglo XXI es la más larga, ¿no? Donde confluyeron una cantidad de actores que no se habían visto en las demás protestas, que también tiene que ver lo que está pasando con la pandemia, no lo podemos negar, con las relaciones psicológicas también que está generando la pandemia, pero que ante todo es ese desequilibrio que es necesario cambiarlo y transformarlo, porque la forma como se está desarrollando la sociedad colombiana está relegando aún más a otros actores. Uno de los más importantes que son el presente del país, que es la juventud, que es donde más uno vio en las protestas. Entonces, la institucionalidad queda muy por debajo, algo que el anterior gobierno sí la tenía clara, ¿no? Si usted mira lo que hace la que era antes la canciller, el gobierno de Santos, la forma como utilizaban sus categorías y conceptos iban de la mano al discurso que se estaba hablando en esos entes multilaterales. Aquí pareciera que están en contra de, ¿cierto?
Y bueno, eso por un lado. Lo segundo que también me dejaste meditando, es que siendo honesto, yo no vi facultades de economía dando la pela a la tributaria, viéndolo bien, no, pues vi pedazos de algunos autores, pero así que no, yo represento la facultad de los, no, o de la, no, Y mira que no. volvemos aquí a un tema que me sigue preocupando, por ejemplo, de lo que acabas de mencionar, de la calidad también de funcionarios. O sea, aquí remito a la clásica frase de Turbay cuando decía que había que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Y Sí. antes, o sea, antes teníamos, siempre hemos tenido pésimos gobernantes, pero antes por lo menos estaban formados por lo menos eran poetas, filósofos, eran hombres de letras, pero hoy cada vez el nivel de los funcionarios, o sea, hombre, es que ni siquiera yo podría asegurar que el problema no es que hayan derecha en Colombia, sino que la derecha en Colombia tiene un nivel también de ramplonería. Sí. Sí, o sea, si tú vas a identificar hoy un personaje de derecha, que tú digas, bueno, el tipo es de derecha y listo, ¿sí? Pero no se logra identificar con facilidad, porque tienen un nivel de agresividad, lo que pasa con Ordóñez en la OEA, Mm, que nunca se había vivido. Y aquí volvemos a lo mismo, sin las facultades de derecho no se pronuncian. Hay mm, un pronunciamiento de la academia que no pasa lo mismo en Estados Unidos en épocas de debates. En Estados Unidos los debates los organizan las universidades, los organizan los profesores, los estudiantes, que nunca me voy a olvidar de ese tema cuando Hillary y Donald Trump hicieron un debate, no me acuerdo en qué universidad, bueno, Estados Unidos es inmenso, me acuerdo en qué universidad, y CNN cubría la universidad y daba, o sea, hacía el reportaje de acuerdo a lo que había sido un debate dirigido por estudiantes, por profesores, pero aquí la pasividad que pues nos dará pie al tercer punto frente a lo que pues, recomienda la CIDH es impresionante, o sea, tampoco tenemos una interlocución con la CIDH sí. para refutarla de una manera, si se van a refutar de una manera crítica, pues que no sea con la ramplonería decir que no se va a acatar o que pues no se va a tolerar la criminalidad porque pues es un flaco servicio el que le está prestando también el gobierno y a propósito de lo que está pasando en Cuba, ¿no? Hay Mm. también un nivel de funcionarios, no sé, demasiado débil, no sé si es con intención o sin intención, pero es bastante preocupante. Sí, 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 sí. No, es que la forma como hablaba, por ejemplo, la ex canciller sobre Cuba, y me decía, no, pues claramente tú estás dentro del discurso del Estado, pero tú supuestamente estás representando al Estado, no al partido político, ¿no? Sí, La forma como habla este ministro, el anterior que lo sacaron, es totalmente necrofílica, ¿no? Como dice Eric Fromm. O sea, no es en potenciar la vida, sino es en ampliar la muerte, ¿no? Ya sea a través de que usted no tiene conceptos ni categorías para debatir, ya sea porque lo que yo estoy diciendo es una verdad, un dogma establecido, y todo lo que esté en contra mía, muy bíblico, ¿no? Como dice Pablo de Tarso, o estáis conmigo o estáis en contra mía, y claramente consideramos que pues, ese espacio no debería demostrarse, ¿no? Sin negar su ideología, porque claramente pues, representan un partido, pero que están presentando eso a un Estado y pues un Estado le queda muy mal, y sobre todo con el discurso, porque que lo diga Ortega, normal, que lo diga Maduro, normal. No, pues son gente que uno ya sabe que no son demócratas, como aquí se las dan, que aquí somos Partido Liberal, Conservador, la U, Centro Democrático, o sea que aquí hay somos pluriétnicos, pluriculturales, pluripolíticos, y pues que generemos esos baches demuestra que es necesario replantearse, ¿no? Por lo menos quiénes son los que representan, porque pues inevitablemente se están representando ellos, ¿no? Y pues de cola a nosotros. Bueno, por ahí, sí, yo lo dejo por ahí, por ese lado. bien, vamos a la tercera lectura, Dustin, de las visiones dicotómicas y cómo tratar de evitarlas de acuerdo también a lo que ha dicho la CIDH, que aquí yo digo, pues no es nuevo lo que dice la CIDH, me sorprende pues que lo veamos como nuevo, si digamos han habido distintos estudios al respecto, pero
¿Qué lectura para profundizar es la que haces de esas visiones dicotómicas y cómo se están viviendo, cómo han representado un obstáculo para salir de esta crisis en la que estamos? Pues yo diría que al principio de la protesta eran algunos elementos que estaban en contra. A medida que fue pasando el tiempo se fueron uniendo otros actores. Eso fue ampliando y además que fue discontinuo geográficamente. Es decir, en promedio aquí las protestas se hacían era Bogotá, llegado el momento Medellín y por mucho Cali, ¿no? Pero tú ves que las protestas, hubieron más de 12.000 protestas, más de 800 municipios, más de 30 departamentos, más de 6.300 concentraciones, más de 600 movilizaciones, ¿cierto? Y eso hizo que un conglomerado de actores sociales estuvieran en desacuerdo, ya sea porque estaban de acuerdo en algún momento, por decir algo, varios actores estaban en contra de la reforma tributaria que quería hacer el Ministerio de Hacienda, después la reforma que quería hacer en salud, ¿cierto? Y esto comenzó a generar como unos bandos, que a mi juicio eso es supremamente simplista. Después los satanizamos, entonces salieron todos estos de los gremios económicos diciendo que la protesta está lleno de infiltrados, que está lleno de bacrín, que está lleno de vándalos, que está destruyendo la propiedad privada, que sí es verdad, porque eso hay que decirlo. Sí hubo destrucción de la propiedad privada, pero las grandes transformaciones, y cójanlo por el lado amable, no se hacen haciendo, hola, yo estoy de acuerdo contigo, tú estás de acuerdo conmigo, bueno, cambiamos todo. No, lastimosamente la historia se ha cimentado con la fuerza y el debate, no solamente a punta de debate, ¿cierto? O sea, no estoy justificando eso para que lo vean. Entonces, y ahora pues nos llega el CID, ¿no? Usted veía lo que decía FECODE, lo que decía las ONG, los actores que están en la protesta, y el CID está con nosotros, y el Estado es lo peor. Y no, tampoco es así, porque eso es demasiado básico y simplista. O sea, yo no niego, por ejemplo, que haber creado el SMAD en la década de los 90 con el presidente Pastrana, que tuvimos un PIB negativo, que eso fue ayuda para tratar de contrarrestar eso. Pero también no podemos negar que sí hay vandalismo en la protesta, que es mínimo, sí, totalmente de acuerdo, pero sí lo hay. Que la protesta, a medida que pasó el tiempo, los que comenzamos a tener prejuicios por la protesta, fuimos también nosotros los de a pie. La gente que iba a Suba, la gente que iba a las Américas, pues eso cerrado le tocaba caminar desde el portal hasta sus casas. Una hora y media. Entonces, eso también ayudó a que muchos de nosotros consideramos, esos vándalos, no de ellos, no, yo sí, yo trabajo, yo produzco, como decíamos antes, y ahora ellos no, ¿sí? Entonces yo no creo que podamos llegar a ese punto. O sea, los estudiantes son los buenos. No, porque es que también hay mucho estudiante mediocre que se aprovecha de la institucionalidad y vive es a través de las universidades públicas. También los hay, porque es que no podemos decir que todos los estudiantes que están en la protesta, no, también hay gente inadecuada ahí. Es que las cosas son como son. Que los profesores, no, sí, que las condiciones, pero también hay profesores que vienen a robarse el proceso. Solo dejamos las vainas como son, ¿cierto? Que los bloqueos sí repercuten, porque si miramos, se aumentó la tasa de inflación. O sea, sí se aumentó porque claramente había menos bienes y servicios. Entonces, a lo que yo voy es que no es fácil decir, yo soy el bueno y ellos son los malos. O al revés, ellos son los malos y son los buenos. Porque lo que pasa en Colombia no tiene un discurso dicotómico, sino que a mi juicio es complejo no en el sentido de complicado, sino complejo en la perspectiva de complexidad, de complexity en latín, que significa redes. O sea, hay una cantidad de actores, hay una cantidad de redes, que la forma como se ha propuesto la sociedad colombiana desde 1991 ha excluido una gran cantidad de esa población, pero que también en esa población, que yo pertenecería a esa población, existen parásitos. Así de sencillo, existen parásitos.
y que estos personajes deslegitimizan la protesta, pero que la protesta en sí es un acto que es necesario, que es imperativo, porque claramente el contrato social que tiene el Estado colombiano no es el mejor y los datos lo demuestran. O sea, no es simplemente que estamos diciendo que todo está mal, pero sí que es necesario replantearse, porque no puede ser que un Estado de Derecho, no puede ser que una democracia, la mejor democracia de Sudamérica, pues utilice instrumentos letales para poder contrarrestar la protesta. No puede ser que los asesinemos y digamos es que sencillamente no pasó nada. No puede ser que se le unan ciudadanos paramilitares a los militares y comienzan a darle plomo a los ciudadanos que están, ¿cómo así que los ciudadanos utilizando armas en contra de los ciudadanos y los únicos que tienen el poder de las armas y la violencia es el Estado? Eso lo dijo hace muchísimo tiempo, por ejemplo, Max Weber ya decía esa cosa, ¿no? Entonces, lo bueno y lo malo es muy fácil, ¿no? Sí. Yo creo que ambos actores necesitamos reconciliarnos. Claramente es mucho más fácil decir que el Estado es lo peor, porque yo estoy aquí abajo, ¿no? Pero también tocaría ver qué hace el Estado, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado? Claro, y pues a mi juicio no se podría compararlo solamente con los 4 años del gobierno de Duque, los 3 años y algo, sino que mirar es toda la historia económica colombiana para demostrarnos que no solamente es algo que se produjo por este gobierno, sino que los gobiernos del 91, desde el 90 digo, han generado premisas de exclusión y que es necesario reivindicarlo si queremos una sociedad colombiana incluyente, democrática y todos esos discursos bonitos de los señores politólogos y los señores constitucionalistas. Pero no podemos quedar en buenos y malos. Eso sí, discrepo enormemente de eso. Y también uno de los grandes problemas es que somos una sociedad muy joven en cuanto a la movilización social, ¿no? No, somos, Sí. no estábamos acostumbrados a la protesta social, bueno, con colegas de otras latitudes, por ejemplo en Argentina hay una protesta diaria, ¿sí? En distintas zonas de la ciudad. Nosotros no estábamos acostumbrados a este tipo de repertorios y es precisamente una de las críticas, Dustin, que precisamente tu lectura nos lleva a este escenario que hemos propuesto hoy en nuestra clase abierta, y es que la CIDH pues, hace un informe en el que establece unos marcos de referencia, pero la CIDH ya no puede llegar más allá de lo que en este momento estamos planteando. O sea, aquí la CIDH ya no puede hablar sobre la necesidad de diversificar la protesta social, sobre la necesidad de tener otros mecanismos, aunque llama al diálogo, pero aquí es donde vemos que también la CIDH, pues como un órgano institucional y como toda institución, se brinda de generar alguna propuesta que, pues, si aún con las recomendaciones, pues el gobierno se atreve a decir que hay intereses ideológicos, pues la CIDH no se va a arriesgar, aunque pues sí queda faltando dentro del informe en esas recomendaciones frente a esos repertorios de protesta social que deberían tenerse en cuenta. Obviamente, repertorios también de reacción del Estado que no veo que se tengan en cuenta, aparte de una propuesta que fue una de las que más me sorprendió porque es muy evidente y ya ha sido trabajada por muchos actores institucionales, y es separar la policía del Ministerio de Defensa. Es una propuesta que, como Erika lo mencionaba en el informe, es muy vieja, es una propuesta muy vieja, que eso ya, digamos, muchos sectores lo han trabajado, lo que pasa es que ha faltado voluntad política, pero yo sí creo que el informe nos lleva a evitar esa visión dicotómica, a esa visión para poder salir del atolladero, porque seguimos enfrentados en una dicotomía y una dualidad que si sigue en ese nivel va a ser muy complejo. Va a ser muy complejo. Si el gobierno, todo el que protesta lo llama vándalo, y si la sociedad que protesta, toda acción institucional le parece errática, pues creo que vamos a ir en una sin salida que va a empezar a tener también efectos, porque como tú dices, pues hay también otros sectores sociales pues que están en otro cuento, están en otras cosas, y pues también quieren vivir su vida cotidiana de otra manera. Que eso sea bueno, que eso sea malo, pues ya es objeto de otra discusión.
Y cerremos, Dustin, en nuestra clase abierta ya con el cuarto punto, que es un asunto que la CIDH creo que deja de manera enmarcada, de manera interesante, y que viene articulado a lo que te he venido planteando en este punto, respecto, digamos, a nuestra juventud con la protesta social, ¿no? La CIDH llama a respetar la protesta, a cada vez hacer más pedagogía, que es un derecho hacerlo, y bueno, ¿qué hacer para nosotros como docentes en nuestro papel, hacer esa labor de hacer la protesta social un asunto cada vez más normalizado y menos exótico en la vida social colombiana, ¿no? Pues yo diría, en primer lugar, yo felicito a los jóvenes, ¿no? A mí me parece muy bonito ver a toda esa cantidad de pelados que quieren un mejor país, ¿no? Y que no se quedan con el discurso de que somos el futuro, sino que desde el presente estoy reivindicando. Sin embargo, si yo también quiero derechos, también tengo deberes, y eso hay que tenerlo también, eso va de la mano, si jugamos a equilibrarnos. Y así como yo exijo, pues yo también tengo que ser un excelente estudiante, ¿cierto? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la participación de la academia todavía en Colombia sigue siendo muy esporádica, ¿no? Uno solamente ve los comunicados de las universidades y muy pocas las que estaban de acuerdo. La gran mayoría se lavaron las manos y ni fu ni fa, como así, o sea, es decir, se supone que somos una mediación del conocimiento, se supone que las universidades, según la misión de sabios, una palabra bastante fuerte, ¿no? Sabios, ¿no? Comparar a Sócrates con los sabios de Colombia, pues me parece complicado, pero bueno, misión de sabios establece que somos una sociedad de conocimiento, y eso quiere decir es que las grandes decisiones del Estado se hacen a través del conocimiento. Pero ¿cuál es el conocimiento que están generando en las universidades si en promedio no tienen una posición político-económica estructurada, sino que en promedio, disculpe la tautología, pues se van por las bandas, y eso pues demerita muchísimo la academia, porque ni somos capaces de generar debates, críticas más allá de lo interior de uno con otro, y además también pues si jugamos al otro discurso que es la innovación y la ciencia, pues ¿cuál ha sido el aporte de la academia frente al COVID-19? Si usted compare y ve, por ejemplo, el observatorio que hicieron, ¿cómo se llama? Bueno, hay una entidad que sacó un nuevo observatorio de la producción científica de Colombia hace poquito, ponle tú como unos 20 días que fue lo vi. Y lo que producimos aquí en Colombia frente al COVID fue insignificante, y me doy palo de eso porque yo también compré. Entonces, ni por un lado ni por el otro lado. Entonces, ahí que estamos haciendo nosotros. Pero también vuelvo y repito, decir que todo criticable, pues no, porque también se vio cómo, por ejemplo, algo que me pareció muy bonito fue como muchas facultades de artes, a través de su expresión, a través de su estética, generaron protestas, supremamente bello, porque es que la protesta tiene muchísimas formas en que usted puede reivindicar los derechos. Una forma en que yo le decía a mis estudiantes cuando estábamos en clase y en protesta era: usted también está protestando aquí. ¿Por qué? Porque el sistema nos quiere brutos. Es algo que se dice muy fácil, pero que vaya usted a mirar y usted ve cómo la forma como nos enseñan a nosotros es para ser proletarios, y la forma como les enseñan en determinadas universidades es para ser gerentes. Una forma en que usted está en contra del sistema es rompiéndose el cerebro. Esa es una forma en que podemos tratar de protestar, porque lo repito, lo afirmo y lo concibo. El sistema nos quiere brutos, porque entre más brutos somos más fáciles de ser coercitivos, somos más fáciles de creernos de mesías y de discursos de ese estilo, ¿cierto? Entonces, es una cuarta. Una cuarta es que hacer estos espacios es sencillamente salirse del confort del salón de clase y generar debates y críticas que alguna de las personas que nos estén escuchando puede generar un cambio, por lo menos en su entorno inmediato, ¿sí? No es que vamos a cambiar la sociedad colombiana, hay que ser realistas, porque como tú muy bien lo dijiste, somos una sociedad supremamente joven, ¿no? Yo diría que en términos kantianos no hemos superado la adolescencia, y eso hace que todavía tengamos esas necesidades de paternalismo y de maternalismo a nivel internacional.
pero que cada vez yo veo una juventud cada vez más apropiada, más empoderada, ¿no? Si lo comparo con mi generación, ¿no? Que sí, uno salió a protestar, gritó y eso, pero uno ve más claro, también no ve unas cosas inadecuadas, pero si uno ve en promedio, a mí me gustó mucho esta juventud, ¿no? Una juventud más consciente con el otro, una juventud más consciente con el medio ambiente y no bajo ese adjetivo tan horrible de amigable con el medio ambiente, que eso no quiere decir un carajo, ¿no? Y eso, digamos, es de rescatar, ¿no? Uno veía las protestas y la gran mayoría eran pelados, lo cual me parece bellísimo, pero también vi mamás, ¿no? En primera línea, ¿no? No estoy de acuerdo en que hayan niños, eso sí, los niños, a mi juicio, deben estar en su casa. Tampoco estoy de acuerdo que lleven los animales de compañía. Yo creo que el perrito, el gatico, no es para esos espacios, pero eso ya es apreciación mía. Pero sí, yo lo que quiero dejar en esto es que la reivindicación de la protesta tiene toda una coherencia estructural que no es solamente por la negligencia del gobierno del presente, y sobre todo que yo veo cada vez a jóvenes más empoderados, que eso me hace creer tener algo de positivismo en Colombia, de que cada vez va mejorando en pasos muy pequeños, ¿sí? Pero hay pasos, yo veo que hay pasos, ¿no? Que hay como chinos que uno dice, qué belleza este tipo, cómo puede ser un transformador, por lo menos de su entorno inmediato, ¿no? Y ahí yo me quedaría con esas pautas. Sí, bueno, por ese lado. Sí, 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 total. Muy bien, excelente síntesis, Dustin. En lo que has mencionado, por supuesto, que la CIDH lo deja también enmarcado de esa reactivación de la protesta social como un derecho. Ahí ese derecho, cómo ha sido visibilizado por los jóvenes, por las facultades de arte, por una descentralización de la protesta, y ese era el objetivo hoy de la clase también. Creo que tú mismo, como en una clase, nos haces 4 miradas que logramos recorrer en esta hora de manera sistemática, de manera esquemática. Quiero leer las conclusiones que nos dejan 2 espectadoras de la clase. Luisa Carrero dice: la CIDH lleva 60 años de ser fundada, entonces queda invalidado el argumento de que es un órgano sin experiencia. Me parece negligente cómo el gobierno descalifica el informe. Cada vez somos más los jóvenes que nos estamos capacitando en derechos humanos. Eso es un punto importante, ¿no? De lo que estábamos hablando hoy. O sea, para pasar de la denuncia a la transformación, tiene que haber capacitación, y los jóvenes sí se están capacitando cada vez más, están en escuelas de liderazgo, están tratándose de informar más. Ahí mi pequeña crítica estaría dirigida a que tenemos que también capacitarnos más en temas como economía, temas como justicia, ¿sí? Sí. Temas técnicos del manejo del Estado, de cómo se maneja la contratación estatal, las licitaciones, etcétera, etcétera, porque a veces somos perezosos para presentarnos a convocatorias, a licitaciones, en donde el gobierno nos invita a participar, y ahí como que nos falta también espacios de capacitación. Entonces, ojalá aparte del tema de derechos humanos, democracia, liderazgo, también crezcamos en estos temas, y que ojalá, por ejemplo, en algún momento saliera una propuesta de reforma tributaria de una organización juvenil. Eso sí que sería, auténticamente revolucionario, y nos pondría a debatir. De pronto esté en curso, ¿no? Quién sabe, nos sorprende alguna organización de jóvenes en los próximos días con el tema. Angie nos dice: todo necesita crítica. Pensar que porque hago parte de un movimiento y no lo critico, no lo hace avanzar ni ayuda a su construcción. Eso nos vuelve seguidores ciegos, avalando injusticias en propios movimientos. Totalmente de acuerdo. O sea, no por pertenecer a algo me hago, ¿sí? Inmune a la crítica. Lo que sucedía es que la gente piensa que cuando se critica algo se está invalidando ya a lo que uno pertenece, ¿no? Nosotros somos constantes críticos de la academia, pero criticamos a la academia es porque la queremos, porque la apreciamos y entendemos su valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Y generamos soluciones. Y generamos soluciones. Y generamos soluciones. Por ejemplo, lo que sucedía en el portal, que a algunos no les gustó que la CIDH hubiera reconocido eso también, pero se tiene que hacer un informe equilibrado. Lo que pasó en Portal de Asistencia, donde hubo algunos casos de temas de abuso sexual, donde hay que hacer la autocrítica dentro del movimiento, que una cosa esa no puede pasar, porque estamos en una movilización social
reivindicatoria de derechos fundamentales, al interior no puede pasar la violación de un derecho fundamental. Entonces, en eso tenemos que ir creciendo y que reconozcamos esas acciones, ¿sí? Que reconozcamos esas acciones no quiere decir que las estamos desvalidando el lugar desde donde estamos hablando. Hay que dar las recomendaciones de la CIDH, que tranquilo al gobierno, no las tienen que obedecer, pero se van a tener como un punto de discusión que se va a seguir trabajando. Lo que le dijo la CIDH no es la última verdad, pero tampoco es un documento para despreciar, es un documento que servirá incluso para desarrollo de trabajos académicos y poderlos profundizar. ¿Cuál es tu conclusión, Dos? No, yo diría que es necesario, que es importantísimo la reivindicación de los derechos sociales. En segundo, que es necesario establecer un contrato social donde los excluidos en Colombia podamos tener una forma de interactuar y construir sociedad. No, yo creo que esas dos serían. Sí, con esas dos yo me quedo, esas dos. Sí, sí. La importancia y la construcción de un contrato social. De los mínimos fundamentales que necesitamos. No, sí, no, como sociedad. Como sociedad. Como sociedad. Esos mínimos fundamentales. Bien, Dustin, como siempre se nos pasó la hora rápido, de manera ágil, porque pues nos planteaste lo que es una auténtica clase. Aquí, como siempre, las personas que se estuvieron conectando, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por escucharnos, que alguien se tome la molestia de escuchar una hora de alguna reflexión, creo que ya es participar en un proceso de transformación. La clase queda ahí, disponible para que la gente la vuelva a mirar, para que la recomiende, para que esté de manera constante interactuando con ella. Y de nuevo el aviso parroquial, en el que insisto a las personas que están aquí en esta transmisión, que por favor consulten, descarguen el informe que han preparado sus compañeras de comunicación SUD, Periodismo, Investigación y Datos. Sé que Dustin se lo compartirá también a sus estudiantes para que puedan también apoyar este tipo de iniciativas que precisamente están generando un proceso de transformación. No se les olvide que el informe número 3 está dedicado a la CIDH. ¿Listo? Dustin, compañero, muchas gracias. Compañero de lucha. Gracias. Y seguro articulador de esta iniciativa, que algún día espero se convierta en un canal de YouTube. Estaremos siendo parte de esta alianza informativa y sé que cuento contigo. Claro, con mucho gusto, y gracias por abrir estos espacios que nos ayudan a construir y construir conocimiento. Un gustazo. Vale, y a todos entonces, muchas gracias. Nos despedimos hoy de nuestra clase abierta. Volvemos el próximo 21 de julio para hablar de un tema coyuntural, la independencia en Colombia. ¿Por qué a la gente no se emociona con la independencia? ¿Qué es lo que pasa en nuestros procesos? ¿Qué es lo que hace que la independencia no nos permita construir un mito de nación sólido? Ese va a ser nuestro tema para el próximo 21 de julio. Un abrazo y nos vemos el próximo miércoles.